Muy bien, buenas tardes chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Muy bien, estamos aquí entonces conectándonos para nuestra clase de química, ¿sí? Y hoy día nos toca ya entrar a un nuevo tema, ¿ya? Este tema es un tema bastante importante, ¿ya? Porque tiene que ver con muchos de los temas que van a venir posteriormente, ¿ya? Tenemos que dominar este tema, comprenderlo muy bien para que no tengamos complicaciones luego, ya que tiene que ver con nomenclatura, ¿no? Nomenclatura inorgánica es el tema de hoy, ¿ya? Este tema es importante porque nos va a permitir aprender cómo nombrar los compuestos químicos, ¿ya? Y qué propiedades utilizar para, bueno, no tener problemas en hacer eso, ¿no? Y más adelante, cuando tratemos con compuestos más complejos, podamos hacerlo sin problemas, ¿ya? Entonces, ese es el tema que vamos a revisar hoy. A ver, vamos a estar poniendo los puntitos de asistencia primero. ¿Ya? Puntitos de asistencia. Y estamos presentes, a ver. Tenemos acá a Alexandra, muy bien Alexandra. Eduardo, muy bien Eduardo. Omar, muy bien Omar. Sebastián y Nicolás. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahí está, muy bien. Están ahí todos presentes. Alexandra está tomando su desayuno. Muy bien, Alexandra. Muy bien, muy bien. Pero así, profesor, ¿sabes? Está bien, está bien. Excelente. Es desayuno y almuerzo ahí a la vez. Muy bien, muy bien. Ya, para iniciar este tema, chicos, también quería recordarles que ya deben tener a la mano su tablita, ¿ya? Justo acá yo estaba pensando compartirles una tabla, si es que no la tienen en físico, para que la puedan tener en virtual, ¿ya? Entonces yo la voy a estar compartiendo. Voy a guardar ahí. Acá yo tengo mi Porque, tabla, profesor. Profesor, por tener tabla debería sumar un punto más. ¿verdad, no? Ahí tiene su tabla, a ver, a ver. Que tenemos tabla, profesor. Pruebas, pues pruebas, a ver, para ver tu tablita. Ahí está, ahí está. Ya, vamos a ponerle su punto a Alexandra por tener su tabla en la mano, ¿ya? Muy bien, Claro. muy bien. Lo justo, lo justo. Cositas que pasan. Claro, para este tema sí vamos a necesitar tabla porque vamos a ver un nuevo concepto que tiene que ver con los valores de oxidación, ¿ya? Ahora vamos a explicar eso. Bueno, vamos a iniciar el tema entonces. Nomenclatura inorgánica. Muy bien. ¿Qué es la nomenclatura inorgánica? Bueno, como observamos ahí, la nomenclatura inorgánica se hace con el objetivo de poder asociar los nombres y las fórmulas de los miles y millones de compuestos que tenemos en la naturaleza, ¿no? Entonces, trata más que nada los nombres. Nomenclatura precisamente viene de nombres, ¿no? Nombres. Cómo llamar a cada compuesto, cómo llamar en este caso compuestos químicos, ¿no? Entonces, los nombres de los compuestos químicos antiguamente, digamos, eran más fáciles de reconocer porque solo se conocían unos pocos, ¿no? Por ejemplo, se conocía un poco sobre compuestos como el vidrio, compuestos como el petróleo, compuestos como el plástico. Eran nombres genéricos que se habían dado a ciertos elementos o a las rocas, ¿no? Cobre, plata, oro. Pero no nos daba muchos detalles sobre la estructura. Conforme fueron apareciendo más y más compuestos, ya entonces se tuvo que buscar muchos más nombres y cuando se encontraban mezclas entre uno y otro elemento, se hacía más complicada la cosa, ¿no? Entonces,
Cuando ya aparecieron miles y miles, ¿no? Incluso millones de compuestos químicos ahora, incluso artificiales, ¿no? No naturales, sino creados, entonces se tiene que adoptar una herramienta que nos permita asociar un nombre con una fórmula, de una manera sistemática o práctica, ¿no? O sea, sin tener tanto rollo, ¿no? Como dice, o tantas complicaciones. Entonces, para hacer eso se creó un sistema de nomenclatura, ¿no? Estas reglas para nombrar estos elementos fueron dadas por la IUPAC. ¿Qué significa IUPAC? Bueno, Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, ¿ya? Organismo internacional, es un organismo internacional, ¿no? De todos los químicos del mundo que se han puesto de acuerdo, se ponen de acuerdo para ciertas reglas en el nombre, ¿ya? Entonces, la IUPAC fue la que creó estos sistemas de nomenclatura. Más adelante vamos a ver los sistemas de nomenclatura, no se preocupen, pero lo que queremos entender o resaltar primero para esta clase es el concepto de los números o estados de oxidación, ¿ya? Esto tenemos que entenderlo bien para luego ya pasar a los sistemas de nomenclatura, que son los sistemas creados para simplificar, ¿no? El uso de los términos y codificarlos según su fórmula, ¿ya? Existen 3 de estos: la nomenclatura tradicional, la nomenclatura stock y la nomenclatura de la IUPAC. ¿Ya? De repente ya ustedes lo recuerdan conforme lo vamos viendo. Este es el símbolo de la IUPAC. Bueno, vamos a avanzar entonces, primero, entendiendo también este concepto de funciones químicas, ¿ya? Las fórmulas también reciben el nombre de funciones químicas. Entonces, estas fórmulas son las que vamos a nombrar precisamente, pero estas siguen una estructura, de tal manera que conforme avanzamos en la estructura, adoptan ciertos nombres específicos, ¿ya? Por ejemplo, si realizamos las uniones de oxígeno con un no metal, vamos a llegar a un óxido ácido. En cambio, si sumamos un oxígeno más un metal, conseguimos un óxido básico. ¿Se dan cuenta? Entonces, depende cómo hagamos las uniones para encontrar tal o cual nombre, ¿ya? Tal o cual nombre. Entonces, luego de que ya tenemos estos compuestos, óxido ácido, podemos sumarles agua. H2O es agua. Sumamos agua, me van a dar un ácido oxácido, por ejemplo, en el primer caso. En el segundo caso, si es un óxido básico y le sumo agua, me va a dar un hidróxido. Entonces, así vamos a ir avanzando poco a poco, ¿no? En cada uno de estos compuestos, ya que cada uno va a tener sus propiedades y su forma de nombrarse, su nomenclatura, ¿ya? En el caso de los hidrógenos también, ¿no? Si el hidrógeno le sumo un no metal, me va a dar un hidruro no metálico. Si le sumo un metal, me va a dar un hidruro metálico. Y de este no metálico vamos a tener 2 tipos, uno ácido y otro especial. Esto va a ser según los elementos que utilicemos. Si al primero le agrego agua, me da un ácido hidrácido, y al final vamos a llegar a las sales, ¿no? Sales. Uno va a formar una sal oxisal, otro va a formar una sal aloidea. Bueno, así vamos a ir avanzando en el esquema, ¿ya? Pero tenemos que entender primero la nomenclatura para saber cómo llamar a cada uno conforme avancemos, ¿ya? Entonces, tenemos que entender este concepto primero, estado de oxidación. ¿Qué es un estado de oxidación? A ver, el estado de oxidación, también llamado número de oxidación, o también llamado valencia, en algunos casos, ¿ya? Se relacionaba un poco con los electrones de valencia que vimos en la clase pasada, ¿ya? Pero este es un poquito diferente. Esta va a ser la carga aparente, como mencioné ahí, que tiene un átomo de alguna especie química, ¿ya? Va a indicar entonces el número de electrones que un átomo puede ganar o perder al romperse un enlace en forma heterolítica. O sea, cuando ocurre el enlace químico que ya habíamos visto en las clases anteriores. Este es un número entero, ¿ya? También puede ser fraccionario, pero raras veces, la mayoría de veces vamos a tomar valores enteros, y también puede ser 0. Entonces, ¿cómo vamos a calcular nosotros el estado de oxidación? Aquí viene la parte importante, ¿ya? O sea, hay que saber que todos los elementos que vamos a manejar van a tener un estado de oxidación. Entonces, ¿cuáles van a ser? Van a haber algunas reglas que vamos a respetar. Entonces, vamos a ver primero las reglas y ahí volvemos a estos ejemplos que están aquí. Las reglas son: el estado de oxidación de un átomo sin combinarse, o sea, un átomo que esté solito, va a ser 0. Es como para buscar el equilibrio de los átomos, ¿no? Entonces, si el átomo está solo, bueno, está equilibrado, ¿no? Por ejemplo, un fósforo.
un fósforo, por ejemplo. Fósforo 2, vamos a poner. Si está solo, no tiene ningún otro elemento a su costado, a pesar de que hay dos fósforos, ¿no? Están formando algún tipo de enlace entre ellos dos, un enlace simple, enlace doble o triple, pero aún así no van a tener carga, ¿no? Ni van a tener otro elemento alrededor, entonces su estado de oxidación de ambos, en este caso será 0. Estado de oxidación, EO 0. ¿Ya? Eso va a ser el valor que vamos a tener. Muy bien. Luego, si me piden de otro componente, como por ejemplo el hidrógeno, si ya sumamos otro componente, en el caso del hidrógeno, su valor siempre va a ser más 1, ¿ya? Bueno, la mayoría de las veces, casi siempre va a ser más 1. Acuérdense esto. El hidrógeno casi siempre va a ser más 1, excepto cuando lleguemos a los hidruros metálicos. Ahí va a ser menos 1, ¿ya? Pero todavía no vamos a llegar ahí. Por ahora, el valor del hidrógeno siempre lo vamos a considerar como más 1, ¿ya? Es un valor fijo. Igual va a pasar con el oxígeno. El estado de oxidación del oxígeno va a ser más 2. Perdón, menos 2. ¿Ya? Menos 2. Excepto en los peróxidos también. Cuando veamos peróxidos, ahí vamos a ver las variaciones. ¿Ya? Pero en la mayoría de los casos, por ahora, lo vamos a tomar como menos 2. ¿Ya? Por otro lado, el estado de oxidación del grupo 1A, ya habíamos visto en el tema de tabla periódica los elementos que están en el grupo 1, 1A. Y ustedes tienen su tablita ahí, ¿ya? Entonces, por eso ahorita vamos a sacar la tabla para tomar en cuenta eso, ¿ya? Entonces, todos los que están en el grupo 1A vendrá a ser más 1. Y en el caso del grupo 2A, 2A será más 2. ¿Ya? O sea, eso no está en discusión. Siempre va a ser más 1 lo del 1A y siempre va a ser más 2 de los del 2A. Muy bien, ¿qué más? En un compuesto neutro, la suma de estados de oxidación será igual a 0. Esto quiere decir que toda la suma de todos los valores de los estados de oxidación de todos los números, ¿ya? De un compuesto, o sea, todos los números de los átomos que estén juntos, tienen que sumarme 0. Quiere decir que algunos van a ser positivos, otros van a ser negativos, pero si los positivos suman 6, los negativos también tienen que sumar 6 para que al final, al restarse, se den 0. Si los positivos suman 4, los negativos también tienen que sumar 4 para al restarse dar 0. Si los positivos suman 7, los negativos también tienen que sumar 7 para que sea 0. ¿Se dan cuenta? O sea, tiene que buscarse siempre el equilibrio. Y eso lo vamos a sacar de acuerdo a los elementos que tengamos. ¿Ya? Ahorita vamos a llegar a eso. En un radical, los radicales, ¿cuáles van a ser? Van a ser los elementos que tengan carga. Por ejemplo, ¿no? Si tenemos OH y arriba tenemos menos 1. Ya. Aquí la carga va a ser igual a menos 1. O si tengo por ahí SO4 y todo aquí elevado, bueno, aparentemente pareciera elevado, pero en realidad es menos 2 su carga. Entonces aquí ya no va a sumar 0, sino todo va a sumar menos 2. Por eso acá dice la suma de los estados de oxidación va a ser la carga radical que tengamos. ¿Ya? Solamente va a pasar cuando haya así compuestos, por ejemplo, PO3 con carga de menos 4. Entonces, solo va a pasar en compuestos donde tengan carga, aquí en la parte de abajo. ¿Ya? Si tiene carga, entonces lo vamos a igualar la suma a la carga que sea menos 4, menos 2, lo que sea. Pero si no tiene, me tienen que sumar siempre 0. 0, 0, 0. ¿Ya? Entonces, a tener en cuenta todas estas reglas para hallar lo que es el estado de oxidación. Hoy día básicamente nos vamos a concentrar en eso. ¿Ya? Hallar estados de oxidación. Todavía no vamos a ver nomenclatura propiamente dicha, sino más que nada esto, porque esto es muy importante. ¿Ya? Entonces, ahora sí, vamos a necesitar también información de la tabla para poder saber, ¿no? ¿Qué elementos, por ejemplo, están en el grupo 1A? ¿Qué elementos están en el grupo 2A? ¿No? Del hidrógeno al oxígeno ya sabemos, siempre hidrógeno más 1, oxígeno menos 2. ¿Ya? Pero de estos, por ejemplo, necesitamos saber. Y luego va a haber otros elementos que no sepamos cuánto es su estado de oxidación, pero la tabla nos va a dar una lista de valores. ¿Ya? Por eso yo justo quería compartirles este asunto de la tabla. A ver, vamos a
ponerlo aquí en pantalla un ratito. Tenemos por aquí una tabla actualizada. Es importante también eso, que su tabla esté actualizada. Por ahí de repente nuestra tabla puede que no esté muy actualizada, no sea muy actual. Entonces hay que asegurarnos de eso también. Ya, a ver. Si ustedes buscan en internet, tabla periódica actual, ahí les va a salir una que es bastante completa. A ver, está por acá. Ahí está. Vamos a compartirlo aquí en la pantalla, porque nos va a servir también para los ejercicios. Ya. Yo se lo voy a poner también en el Classroom, ¿ya? Aquí está. ¿Se ve? ¿Se ve la tabla? ¿Se ve? ¿No se ve? A ver, comenten, Sí, por favor. sí, Sí se ve, ¿no? sí, sí. Ya, claro, acá está un costadito. Bueno, tengo que agrandarlo para que se pueda ver más detallado, ¿ya? Entonces, aquí tenemos la tabla. Entonces, aquí tenemos la tabla completa. Bueno, aquí la vamos a estar usando. Y, por ejemplo, cuando querramos ver el estado de oxidación, ustedes van a ver aquí en la leyenda dice, ¿no? Si yo quiero saber cuánto es el estado de oxidación, tengo que fijarme en aquí, el número 6, que son los números que están aquí, al lado derecho, debajo del elemento. Entonces, por ejemplo, aquí el wolframio, estos son sus estados de oxidación. ¿Ya? En el caso de que yo quiera buscar de otro elemento, entonces voy a ver, ¿no? Por ejemplo, hablábamos aquí de los grupos 1A y 2A, que son estos elementos de acá y estos de acá, ¿no? Los elementos que están acá. Por ejemplo, el litio, el berilio, el sodio, el magnesio, el potasio, el calcio, ¿ya? Aquí podemos encontrar cuáles son sus estados de oxidación. Aquí en la parte derecha, ¿no? Debajo del elemento, ahí está, su estado de oxidación 1. Del berilio, su estado de oxidación 1 y 2, pero el 2 está resaltado, vemos ahí el 2 está en negrita, quiere decir que ese es el valor más usual. En raros casos tiene el otro valor, ¿ya? El más usual siempre es el 2, por eso es que la regla nos decía que los elementos del 1A, ahí está el sodio también, más 1, van a tener siempre 1, el potasio también, más 1, ¿no? Y los del grupo 2A van a tener más 2, ¿ya? Entonces, ahí está toda la lista. Nos dan más valores porque a veces se utilizan otros valores, ¿ya? Pero la regla usualmente siempre se cumple, ¿ya? Ahora, esa regla es para los grupos o los elementos que están en el grupo 1 y 2, ¿ya? Para los demás elementos que están, sí, en otras posiciones, ¿no? Ahí sí van a haber varios valores de oxidación, ¿no? Por ejemplo, aquí el escandio, el titanio, el vanadio, el cromo. Ahí sí ven varios valores, 1, 2, 3, 4, hasta el 5, hasta el 6, 7, ¿no? O los elementos que están por acá también, ¿no? El aluminio, el carbón, el nitrógeno, ¿ya? Tienen varios estados de oxidación. Pero ya hemos dicho, en el caso del hidrógeno también siempre vamos a tomar el más 1, y en el caso del oxígeno, siempre vamos a tomar el menos 2, ¿ya? Como regla general. ¿Ya? Ya va a haber casos raros que más adelante vamos a ver donde tomemos otros valores. Bueno, vamos a avanzar entonces. Viendo la parte de los ejemplos, acá está una tablita con los elementos del grupo 1 y 2, con sus valores, sus estados de oxidación. Por eso yo les decía que deben tener en cuenta en su tablita eso, ¿ya? Busquen en la tablita que tenga estados de oxidación. Y si no la tiene, como les digo, yo la voy a poner en el Classroom, ¿ya? Ahora lo voy a subir en la parte de la clase de hoy, junto con la teoría. Me olvidé de subirlo ahora, pero junto con la teoría ahora lo voy a poner. Ahí lo busco. Muy bien. Entonces, por ejemplo aquí tenemos algunos casos donde voy a hallar el estado de oxidación. Cuando yo no sé cuánto vale, también lo puedo hallar, ¿ya? Lo podemos hallar por deducción también o análisis. Por ejemplo, aquí tengo este compuesto. H2, hidrógeno 2, selenio y oxígeno 4. Del hidrógeno ya sabemos que su estado de oxidación es más 1, ¿no? Ya lo hemos establecido por regla general, ¿sí? Del oxígeno sabemos que su estado de oxidación es menos 2, por eso es que aquí está dividido, ¿no? Hidrógeno, oxígeno para el otro lado.
Pero el que me falta sería el del selenio. Del selenio no sé cuánto es su estado de oxidación. Entonces, ¿cómo podemos hacer para hallarlo? Ah, ya fácil. Pues tengo la regla de que la suma de los estados de oxidación me tiene que dar, ¿cuánto dijimos? ¿Cuánto me tiene que dar la suma de todos? Tiene que dar ¿cuánto? 1, 2, 3, 4, 5. A ver, ¿quién ha estado atento? 5. ¿5? A ver, ¿qué me dice el punto 5? A ver, Nicolás, léelo. Aquí el punto 5. Espere. Aquí, el 5. Yo lo vi. En un comp- Ajá. Ese es. ¿Qué dice? Sí, lo estaba leyendo. ¿Qué dijo, A profesor? ver, en voz alta, En en un voz alta. compuesto neutro. En un Ajá. compuesto neutro. Ya. En un Sí, compuesto neutro, la suma de los estados oxidación es igual a cero. eso. Ahí está. Entonces, ahí está. Esa es la regla que voy a tomar para los estados de oxidación. O sea, la suma de todos me tiene que dar siempre 0. Entonces, aquí yo tengo H2, Se y oxígeno, ¿no? Tengo 3 elementos. El hidrógeno ya vimos que tiene +1. El oxígeno tiene -2. Me falta el selenio, el que está al medio. Pero aquí también voy a tener en cuenta lo siguiente. El hidrógeno tiene abajito un 2, ¿no? Quiere decir que hay 2 átomos de hidrógeno. Como hay 2 átomos de hidrógeno, lo que va a pasar es que se va a multiplicar la cantidad de los átomos 2 por el estado de oxidación, que es +1. 2 por 1 me da 2, ¿no? +2. Ese va a ser mi primer valor. Mi primer valor. En el caso del selenio, el selenio no tiene ningún número. Como no tiene ningún número, entonces no tengo que multiplicar nada. Solamente le sumo el X, que es su estado de oxidación desconocido, que yo no sé. Le sumo el X. Y el oxígeno tiene 4. Como tiene 4, lo multiplico por el -2. 4 por -2 me da -8. Y luego sumamos todo. +2, más X, -8. Toda esa suma me tiene que dar 0. Entonces formo una pequeña ecuación, ¿no? Y resolviendo esa ecuación, ¿qué obtengo? Bueno, el -8 que está restando pasa al otro lado sumando, ¿no? +8. Y el 2 pasa restando. +8 menos 2, +6. Ese va a ser mi valor. Ese va a ser mi valor final. Ese va a ser su estado de oxidación del selenio, ¿no? Entonces, el estado de oxidación EO del selenio será +6. ¿Sí? Ese va a ser el estado de oxidación del selenio. Muy bien, vamos a ver otro ejemplo. A ver aquí. Carbono 2, hidrógeno 6. Ahí tengo que el carbono tiene, no sé cuánto vale su estado de oxidación, y el hidrógeno sabemos que vale +1. Entonces, multiplicamos 2 por X, 2X, más 6 por 1, 6, y sumamos, pues, ¿no? 2 por X, 2X, 6 por 1, 6. Toda la suma me tiene que dar 0. Formamos una ecuación. El 6 que estaba sumando pasa restando. -6, y el 2 pasa a dividir. -6 entre 2, -3. ¿Ya? Entonces, en los ejercicios vamos a ver eso. ¿Ya? Vamos a pasar a los ejercicios de una vez. ¿Ya? Ahí tenemos otros ejemplos, ya luego los podemos analizar. Pero ya vamos viendo los ejercicios para ver cómo vamos trabajando ahí directamente. A ver, número 1. Indica el estado de oxidación del cromo en el siguiente compuesto. Ajá, tengo 3 elementos. Tengo que identificar entonces el estado de oxidación de cada uno. A ver, en el caso del potasio, ¿cuánto será su estado de oxidación? A ver, para ello recurrimos a la tablita. El potasio, ¿en qué posición se encuentra? Buscamos potasio, no, buscamos potasio. K. Ahí está. El potasio va a estar aquí, fíjense, en el grupo 1A, ¿no? ¿Lo ven? Acá está acá. Ahí está el potasio. Si está en el grupo 1A, ¿qué valor dijimos que iba a tener? ¿Cuál será su valencia? Si está en el grupo 1A, va a tener valencia de +1.
1. Así es, ¿ya? Porque está en el grupo 1A, más 1. Ya está. Muy bien, entonces ya tengo ahí cubierto el potasio. Muy bien, continúo ahora con el otro, el cromo. En este caso, el cromo, ¿dónde se encuentra? Vamos a buscarlo en la tabla. Veo que está por acá. Ah, y el cromo ya no está ni en el grupo 1 ni en el grupo 2. Entonces, no puedo saber todavía cuánto será su estado de oxidación. Aquí en la tabla me dan varios valores, pero yo no lo puedo definir porque puede ser cualquiera de esos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dejarlo pendiente, entonces. En el caso del cromo, bueno, lo dejamos pendiente. Vamos a ponerle una X. ¿Ya? Y en el caso del oxígeno, ya le habíamos dado un valor, ¿no? El oxígeno siempre va a ser menos 2. ¿Ya? No se olviden de esos valores, son valores importantes. Los estados de oxidación, vamos a ponerlo con otro color mejor, azul. ¿Ya? El oxígeno va a ser siempre menos 2. El cromo todavía no sabemos cuánto vale, X. Y el potasio siempre, como está en el grupo 1, 1A, va a ser más 1. ¿Ya? Ojo que no estamos inventando estos valores, ya están viendo de dónde los sacamos, ¿no? Este es porque está en el grupo 1A. Grupo 1A. Ya está. Y el oxígeno porque siempre por regla, ¿no? Por regla general. Ya. Pero la fórmula no termina ahí. La fórmula me dice que tengo, del potasio tengo 2. 2 átomos. Del cromo tengo 2 átomos. Y del oxígeno tengo 7 átomos. Entonces, ¿qué vamos a hacer para que se cumpla la regla? Tenemos que calcular el estado de oxidación total, ¿no? Totales de cada uno. Entonces, para eso aquí tengo que multiplicar. Esto va a multiplicar con el número de arribita. Entonces, acá será 2 por más 1. Por acá también multiplico. Acá será 2 por X, porque aquí no conozco cuánto es. 2X. Y acá será 7 por menos 2. 7 por menos 2. Muy bien. ¿Toda esa suma cuánto me tiene que dar? Por regla general, ya lo habíamos visto. 0. Así es. Entonces, toda la suma de todos estos estados me tiene que dar 0. Entonces, formo una ecuación y resuelvo, ¿no? 2 por más 1, acá será más 2, más 2X, más por menos, menos, 7 por 2, 14. Igual a 0. Muy bien, el 14 que está restando pasa al otro lado a sumar. Acá me queda 2X. Acá sería 14, pero este 2 pasa a restar. Igual a 7. Entonces, a Vas ver, a restar. claro, 14 menos 2, 12 sería, ¿no? X valdrá entonces positivo, ¿no? 12 positivo, 12 entre 2, más 6, ¿no? Hay que tener en cuenta los signos también en el estado de oxidación, porque va a haber estado de oxidación positivo y negativo. Ahí está, entonces ese va a ser mi respuesta, ¿no? Esa va a ser mi respuesta. Ponemos acá entonces. Entonces, el estado de oxidación del cromo, ¿no? El cromo, Cr, será 7, más 6. Ahí está. Esa va a ser mi respuesta. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Fácil, difícil? Es cuestión de basarnos en las reglas, ¿no? Sí, es cuestión de basarnos en las reglas, ¿no? Y luego formar la ecuación completa, ¿no? Y de ahí operar con aritmética básica, ¿no? No está muy complicado. A ver, la 2 me dice, indica los estados de oxidación del manganeso en los siguientes compuestos. Ajá. Aquí tengo el manganeso en 2 compuestos. Aquí primero y luego acá. Son 2 por separado. Entonces tengo que hacerlo aquí por separado. Vamos a poner una línea divisoria. ¿Ya? Sí, hay que tener en cuenta nomás las reglas que hemos visto, las reglas para hallar los estados de oxidación. Y ya nos basarnos en ellas. A ver, empezamos con el primero. K2MnO4. Entonces pongo primero el K, que es el potasio. K2. Sabemos que ya del potasio del ejercicio anterior, su estado de oxidación va a ser más 1, ¿no? Entonces ya de frente le ponemos su estado de oxidación arriba, más 1. Siempre se pone arriba los estados de oxidación. Luego tenemos que el manganeso, el Mn, es lo que me están pidiendo. Ese no sé cuánto vale. Entonces arriba le voy a poner X. Luego del oxígeno. El oxígeno
sí sé también cuánto vale, por regla general, tengo 4 oxígenos, entonces, o 4. El oxígeno siempre va a ser menos 2, no se olvide, ¿ya? Estado de oxidación del oxígeno, siempre va a ser menos 2, ¿ya? Al menos por ahora, en todos los temas de nomenclatura. Ya está. Entonces, hacemos ahí la multiplicación, ¿no? 2 por más 1, más 2. Aquí no tengo nada. Si no tengo nada, es como si hubiera un 1 ahí, ¿no? Un 1 invisible. Ya, pero no lo voy a considerar. Entonces, 1 por x, x nada más, ¿no? Y acá, 4 por menos 2. 4 por menos 2, de frente ya. Más por menos, menos. 4 por 2, 8. ¿Sí? ¿Sí se entiende, no? ¿De dónde están saliendo esos números? Pues no estén perdidos, ¿ya? Entonces, ahora sí, sumamos todo eso. Estamos multiplicando. Este por este. Por este por este. Por y este por este. Ya está. Muy bien, sumamos. Más 2 más x más menos 8. Todo me tiene que dar igual a 0, ¿no? Estamos diciendo. Sumamos entonces ahí. Me va a dar x. 2 menos 8. Como este es mayor, se restan, ¿no? Negativo con positivo se restan. Menos 6. Igual a 0. Y el 6 que está restando pasa al otro lado, suma. X va a ser más Más 6. 6. Ya está. Entonces aquí, en el primer caso, el estado de oxidación del manganeso será de más 6. ¿No? Más 6. Muy bien. Ese va a ser mi primer valor. Ahora voy a ver en el otro compuesto. En el otro compuesto puede cambiar, puede que tenga otro valor, ¿no? Aquí voy a tener manganeso y cloro. Manganeso será Mn. No sé cuánto vale su estado de oxidación, le pongo X arriba. Y el cloro 2. En el caso de cloro, ¿cuál será su estado de oxidación? Vamos a ver si lo encontramos en alguna posición en especial. A ver, vamos a ver en nuestra tabla, ¿no? Podemos valernos ahí de nuestra tabla periódica para ver en qué posición puede estar el cloro. A ver, vamos a ver. ¿Estará en alguna posición especial el cloro? A ver, aquí tenemos el cloro. Está en el lugar 17, ¿no? En el lugar 17, aquí, al último, ¿no? Al último de los dos valores. Aquí al último, ¿no? Casi llegando a los gases nobles, ¿no? Casi llegando a los gases nobles. Ya está. Entonces ahí vamos viendo sus estados de oxidación. Podemos acercarnos haciendo zoom. A ver, vamos a borrar esto aquí. Ahí para observarlo mejor. Si nos acercamos a el cloro, está. Vemos ahí que los valores resaltados van a ser menos 1, 1, 2, 3, 4, 5 y 7. Menos 1, 1, 5 y 7 son los valores más usados, ¿ya? Bueno, para este ejercicio, por la combinación que hacemos, vamos a ver que los elementos que estén aquí también, cerca a los gases nobles, van a tener valores de menos 1, ¿ya? La mayoría de veces, estos elementos que están aquí, cerca a los gases nobles. Entonces, esa va a ser la valencia que vamos a tomar en cuenta ahora, menos 1. Ya, menos 1. La mayoría de veces les van a indicar también la valencia o el estado de oxidación que tengan otros tipos de elementos, ¿no? Entonces aquí vamos a considerar el menos 1, en esta ocasión, el primer valor que sale en la tablita periódica. Este primer valor que está acá, ya, ese valor vamos a considerar ahora. ¿Ya? Muy bien. Muy bien. Entonces, tomando en cuenta el menos 1, tendríamos ahí X. En este caso el manganeso no tiene un valor, aquí le pondremos 1. Entonces será 1 por X. X, ¿no? X positivo. Y acá será 2 por menos 1. Multiplicando el valor de sus átomos.
Más 2 por menos 1, más por menos, menos. 2 por 1, 2. Menos 2. Y toda esta suma, ¿no? De el primero con el segundo me tiene que dar 0, ¿no? Entonces será x más menos 2 Igual tiene que 0. ser igual a 0. Así es. Finalmente, este menos 2 que está restando pasa al otro lado sumando y voy a tener que aquí mi x va a ser más 2. ¿Ya? Entonces, el estado de oxidación del manganeso en este segundo valor tendrá que ser más 2. Así es. Ya, ese va a ser el valor. Profesor, le queda menos de un minuto. Así es, así es. Sí, ¿no? Ya nos queda poquito tiempo. A ver, vamos a ver, creo que tenemos por ahí un par de ejercicios más. Ya. A ver, vamos a ver. Sí, ahí tenemos un par de ejercicios más. Ya, entonces, a ver, se vuelven a conectar. Ya, vuelven a entrar. Terminamos con estos dos ejercicios. Ya, para que nos quede mucho más claro el tema. Ya, los espero entonces. Ya, Vuelven a entrar. Ya, muy bien, muy bien. ya.